Este es el programa Hablando con Carolina. Nos acompaña la invitada especial, Carolina Antonini, con los temas de inmigración más relevantes. Buenos días, bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina. La tenemos en la línea esta mañana. Buenos días, abogada. Buenos días, Gina. Muy bien, muy contenta de estar contigo para hablar otro domingo acerca de inmigración. Y tenemos muchísimos temas de qué hablar el día de hoy. Por eso vamos rapidito, abogada, para que no se nos quede ningún tema fuera. ¿Cuál es su número de oficina? ¿Cuál es la dirección para las personas que quieran hacer una cita con usted? Sí, para hacer una consulta, lo cual puede ser en persona, por video o por teléfono, deben llamar al 678-956-8600. De nuevo es 678-956-8600. Mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway, directamente enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana. Y también puedes encontrar toda esta información, incluyendo una nueva noticia en nuestra página web, donde te estamos dando lo último que viene con estas cosas de Trump. Entonces hay ahora noticias al día de Trump. Pero en fin de cuentas, eso lo puedes ver en hablandoconcarolina.com, www.hablandoconcarolina.com, y de nuevo puedes llamar al 678-956-8600. Bueno, como mencioné al principio, tenemos un programa lleno de información que espero que de todo esto podamos hablar. La abogada nos va a hablar acerca de la barra de viaje, también los requisitos para registrarse con inmigración, además lo que significa para las personas aquí en Estados Unidos que hayan designado como organización terrorista a Tren de Aragua. Yo creo que este sería perfecto para empezar el programa, abogada. Sí, tú sabes, tienes razón de querer hablar de esto, Gina, porque mucha gente dice, bueno, yo no soy pandillero, Sí. Yo no soy miembro del Tren de Aragua, a mí qué me importa. Y en realidad esto es importante definitivamente para venezolanos, pero más allá para todos nosotros. Entonces, primero, el Tren de Aragua es un grupo de delito pandillero, traficantes, etcétera, etcétera, de Venezuela. La designación de terrorista del Tren de Aragua es importante. ¿Por qué? Porque hemos visto que bajo esta excusa, cualquier persona de Venezuela quien está tatuada, inmediatamente inmigración está investigándolos para ver si son miembros de una organización o de una pandilla. Y el problema es que el gobierno tiene un poder inmenso en determinar cuando ellos creen que alguien tiene una membresía en alguna pandilla. Entonces, para el venezolano es importante. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona venezolana, tienes tatuajes que pueden ser interpretados como ser tatuajes de algún tipo de organización delictiva, específicamente tatuajes del Tren de Aragua, pero no exclusivamente. Si tienes un récord penal, si tienes algún tipo de afiliación a alguna de estas personas, tú estás a riesgo de que inmigración trate de utilizar esta barra de designación de un grupo terrorista. Y cuando una persona es deportada por ser miembro o simpatizante o ayudante de un grupo terrorista, esa persona más nunca puede regresar. Es una barra por vida. Pero esto es más allá importante para todos los demás. Sabemos que van a tratar de hacer esto con otras organizaciones. Y entonces esto es peligroso, porque últimamente personas que simplemente son familiares, o personas que son simplemente tatuadas, o personas que tienen algún tipo de récord penal no serio, pero son de alguno de estos países, inmigración pudiera tratar de designarlos como miembros de un grupo terrorista, como han sido designados la mayoría de estas pandillas, y causar la deportación permanente de esta persona. Si tú tienes amistades, etcétera, que son miembros de un grupo delictivo, tú te tienes que alejar de eso. Por favor, no hagas nada que cause tu arresto. Y últimamente, si tú estás a riesgo porque conoces a alguien, porque eres familiar de alguien, porque algo ha pasado donde tú piensas que te pueden hacer una designación de ayudar a una pandilla, particularmente el Tren de Aragua, pero no exclusivamente, es muy importante de que tú tengas una conversación con un abogado como yo, un abogado que sabe acerca de designaciones de terror o de pandillero, etcétera, para tú poder prepararte de cuáles son los riesgos que tú puedes tener, cuáles son los peligros, etcétera. Entonces,
La designación del Tren de Aragua es un problema no solamente para los venezolanos, es también un problema para todas las otras personas, porque esto es simplemente el comienzo de lo que nosotros vemos va a ser 4 años de designaciones exclusivamente en Latinoamérica para tratar de deportar al máximo grupo de personas sin importar si se les están obedeciendo los derechos constitucionales o si las acusaciones son puramente falsas. Muy bien, para las personas que apenas nos están sintonizando, este es el programa Hablando con Carolina, con la abogada de inmigración, Carolina Antonini. Pasemos al tema de los requisitos para registrarse con inmigración. ¿De qué se trata? Sí, nosotros hablamos un poquito acerca de la registración en el último show porque fue anunciado. Entonces, esto es un programa que existía desde los 1940, porque por el asunto de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y este programa es un requisito para toda persona que está aquí, que esté registrada para el gobierno. Y esto básicamente es un registro de personas tengan o no tengan documentos, estén aquí o no estén aquí legal. Y hay un grupo de personas que no tienen que registrarse porque ya son considerados registrados. Personas que ya son residentes, personas que tienen ciertos permisos de trabajo, ciertas aplicaciones pendientes, que están en proceso de deportación, etcétera, que sacaron visas para entrar. Pero hay otro grupo de personas quienes no están registrados y ese es el grupo que este programa quiere que se registre. Lo principal que le quiero decir a las personas son 2 cosas. Esto es muy, muy importante. Número 1, el programa, a pesar de que el UCIS te dice que abras una cuenta con UCIS para poder registrarte en el futuro, tú no tienes que hacer eso. El programa de registro todavía no está montado. Hay aplicación, hay proceso, pero el programa está en este momento en lo que se llama comentario de registro. O sea, antes de abrir el programa, el gobierno americano tiene que pasar por ciertas cosas legales y una de esas es publicar las reglas y dar comentario público. Las reglas temporales fueron publicadas, pero están en comentario público hasta abril 25. Hay otro periodo de comentario que es hasta mayo, creo que es mayo 12. Y básicamente el registro para personas no va a abrir sino después de que aclare las regulaciones. Entonces, nadie debería estar registrándose en este momento porque lo estás haciendo, a este punto lo estás haciendo voluntariamente porque tú quieres, lo cual es muy tonto. Hay que esperar a que el programa esté oficialmente abierto para determinar qué es lo que se tiene que hacer. La segunda cosa que quiero decirles es que toda persona debería buscar asistencia legal. Número 1, para decidir o para determinar si tiene la obligación de registrarse. Número 2, para poder registrarse bien, para hacerlo apropiadamente. Y número 3, para asegurarse que la persona sabe consecuencias y tiene plan. ¿Por qué? Porque uno tiene que asumir que la razón que el gobierno quiere que las personas se registren, quienes van a ser primordialmente personas que están aquí sin documentos, sin interacción con inmigración, uno tiene que pensar que la razón que inmigración quiere que se registren no es lo que ellos dicen, lo cual es para mantener el orden y para tener seguridad, etcétera. Eso de saber dónde está la gente, eso no es cierto, porque si quisieran hacerlo, simplemente le dan licencias a estas personas, todo el mundo, identificaciones, Sí. y ellos supieran dónde está la gente. Nosotros tenemos que asumir que el motivo de esto es porque ellos van a buscar a estas personas. Y estas personas tienen una situación muy difícil porque el no registrarse puede causar penalidades civiles y criminales. Y ahí de la nada fuiste de ser una persona completamente sin récord penal a ser una persona con récord criminal a quien inmigración puede deportar fácilmente, ¿verdad? Porque ellos están básicamente creando criminales. Y número 2, tienes que estar preparado, porque si no te registras, tienes este problema de que no te registraste y eso es contra la ley. Y si te registras, vas a tener otro grupo de problemas, los cuales tú tienes que poder anticipar para poder tener plan de acción. Y por eso que es muy importante de que este asunto del registro se haga ni un minuto antes de que se tiene que hacer, y sabemos que las regulaciones todavía no están finalizadas. Y número 2, de que las personas deberían buscar asistencia legal
no solamente para saber si lo tienen que hacer o están exentos, cómo se hace, cuáles son las consecuencias y cuál es la solución. Claro. Asumiendo que, por supuesto, hay solución. Sí, así es, abogada. Abogada, vamos a hablar acerca de la prohibición y restricción para viajar. ¿Es verdad que personas con residencia están teniendo problemas al viajar? Sí, entonces vamos primero a hablar acerca de una barra de viaje que el presidente Trump está formulando. Y nosotros tenemos una idea porque ya publicaron un poco lo que van a hacer. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Trump fue presidente la primera vez, hizo primero la barra donde eran puros países musulmanos. Fuimos a corte, le quitaron la barra y ellos amendaron la barra para incluir a Venezuela y creo que era otro país asiático, para poder decir que no era simplemente contra los musulmanos. Claro. En fin de cuentas, esas peleas fueron hasta que Trump ya no era presidente. El presidente Trump va a hacer nuevas barras contra de viaje. Y si se acuerdan, lo que ocurrió durante la barra de viaje que hizo en su primer término es básicamente cerrar la puerta de entrar a los Estados Unidos a personas de ciertos países. Y nosotros tuvimos situaciones donde teníamos personas quienes eran residentes, que no pudieron regresar porque eran de ciertos países. Personas que tenían visas pendientes, entrevistas, visas de trabajo, etcétera, etcétera, que no pudieron regresar mientras existió la barra. El plan que está haciendo Trump ahora es bastante más expansivo y complicado. Él va a hacer una lista de países donde va a designar algunos en la lista roja, otras en la lista anaranjada, increíble, otras en la lista amarilla y otras en la lista verde. Los de la lista verde no tienen restricción. Los de la lista roja tienen una restricción total, donde van a ser sujetos a una barra de viaje completa. Y si tú eres miembro de una de estas nacionalidades y tú estás de viaje ahorita, regrésate lo más pronto posible. Y si piensas viajar, no se te ocurra, porque si tú estás fuera del país y la barra baja, no vas a poder regresar. Entonces, el presidente ha hablado de 43 más o menos países a quienes desea incluir en esto. Sabemos que en la barra roja de países latinos nada más hay uno, el cual es Venezuela. Entonces, de nuevo, venezolanos, si estás planificando viajar fuera del país o estás ya viajando y estás fuera del país, mi consejo es que te regreses lo más pronto posible. Porque una vez de que esta barra total esté en lugar, vas a estar fuera del país hasta que la litigación termine, porque obviamente va a haber una demanda, y eso puede tardarse meses. ¿Cuándo empieza esta barra? Bueno, entonces no sabemos, porque en este momento esto fue lo que se anunció que van a hacer. Entonces el presidente está trabajando en esto y dice que en la próxima semana, lo cual puede ser que sea esta semana o puede ser después. Tú sabes que desafortunadamente, Gina, nosotros no tenemos una manera consistente de esperar noticias del gobierno. Todo esto es pura sorpresita, de repente es una cosa, de repente no es otra, entonces no tenemos la menor idea. Y es por eso que las personas venezolanas que están viajando, las personas de Cuba que están viajando, sean residentes, sean trabajadores temporales, sean personas con TPS, sea lo que sea, son personas que en mi opinión van a tener problemas y no deben viajar o deben regresar de su viaje lo más pronto posible. Muy bien, es la abogada Carolina Antonini esta mañana en el programa Hablando con Carolina, hablando de diferentes temas de inmigración. Abogada, ¿existe propuesta de ley para hacer DUIs ofensas de deportación? Sí, y esto no es nuevo. La ley que hace que cualquier persona que tenga un DUI, manejar borracho, pueda ser puesto un cargo de deportación, pueda ser puesto en frente de un juez para proceso de deportación, así la persona esté aquí ilegalmente o la persona esté aquí legalmente, incluyendo residentes permanentes. Es una propuesta que ha estado en manos del Congreso varios años.
En el 2024 hubo una propuesta, en el 2023 hubo una propuesta. Esto no es nada nuevo. Por supuesto, es que ahora tenemos un Congreso, el cual está muy a favor del presidente, y entonces estas propuestas que antes se veían como una pequeña posibilidad de que pudieran pasar, ahora tienen una posibilidad más razonable de pasar. Y entonces, ¿qué pasa? Si la propuesta que tienen hoy, en la manera que está escrita, para los que están interesados, es la Casa de Representantes, y es la propuesta 875, HR 875. Y es una propuesta bien simple. Dice, vamos a añadir como un cargo para hacer una persona inadmisible o un cargo para hacer una persona deportable si la persona tiene un o más crímenes de DUI, de manejar borracho. Sí. Y eso significa, si esto pasara, que una persona, por ejemplo, que está buscando una visa para entrar, así sea la residencia, porque la familia lo pidió, una visa de trabajo, si esa persona tiene un DUI, esa persona fuera inadmisible y en este momento no sabemos si ese cargo de inadmisibilidad tuviera un perdón que se pudiera hacer. Si la persona está en los Estados Unidos legalmente, porque es residente permanente, porque tiene una visa de trabajo, porque tiene una visa de estudiante y tiene un DUI, inmigración pudiera poner a esa persona en proceso de deportación, lo cual de nuevo no sabemos cuál sería la defensa porque esta propuesta como está súper simplística. Si esto pasa, eso significa que toda persona con DUI tiene el peligro de ser o negado una visa o puesto en proceso de deportación. No significa necesariamente que fuera deportado, porque no sabemos qué perdones aplicarían para esta sección, pero en fin de cuentas, los años previos no le tomé mucha atención porque no pensé que había una posibilidad de que pasara, porque los DUIs nacionalmente son todos tan diferentes de lo que requieren, pero esta vez, por cómo está el Congreso, sí hay que preocuparse un poco de que esta propuesta pueda subir y pueda sobrepasar la Casa de Representantes y después sobrepasar el Senado. Y obviamente si esto es entregado al presidente, lo va a firmar rápidamente. Abogada, si una persona va a una entrevista de inmigración, ¿lo pueden arrestar? Siempre ha habido la posibilidad para ciertas personas. Siempre ha habido la posibilidad para una persona quien tiene una orden de deportación y tiene que ir a una entrevista de inmigración. Así sea porque le pidió un familiar o porque está pidiendo algún tipo de protección, etcétera. Entonces, siempre ha habido el riesgo para una persona que tiene una orden de deportación que puede ser ejecutada de ser arrestado. Al igual de una persona que tiene una orden de detención, por ejemplo, del condado, con un ticket que dejó sin pagar, una persona que tiene una convicción de algún tipo de crimen que hace que inmigración pueda detenerlos. Siempre ha existido el riesgo, pero no es algo que haya ocurrido muy a menudo. Esto es algo que nosotros pensamos va a pasar más y más ahora. Entonces, ¿qué tipo de personas tienen que ir a una entrevista de inmigración? Sabemos que ahora la gran mayoría de personas que piden un beneficio como una visa matrimonial, protección bajo algún tipo de programa, la residencia, etcétera, sabemos que estas personas van a ser llamadas a una entrevista. ¿Y quién está a peligro? Si tú tienes una orden de deportación previa, la cual todavía está básicamente colgando sobre tu cabeza, tú estás a alto riesgo. Si tú tienes una convicción de un arresto, el cual te hace sujeto a lo que se llama detención mandataria, tú tienes el riesgo de que te arresten. Si tú tienes una orden de arresto, porque vamos a decir que tú tuviste un ticket y dejaste de pagarlo, han pasado 10 años, se te olvidó, no lo hiciste, etcétera. Tú vas a una entrevista de inmigración, tú puedes salir de ahí esposado. Si tú tienes tickets, corte, etcétera, que tú dejaste sin atender en el pasado, por favor, de hablar con un abogado penalista que te ayude a limpiar ese récord antes de que hagas nada con inmigración. Okay. Porque eres una persona que está a riesgo. Entonces sí, ha ocurrido siempre, pero vemos que va a ocurrir más ahora. Claro, no a este nivel. Abogada, ¿qué se puede hacer para proteger a los hijos si una persona es arrestada o deportada?
Entonces, esto es algo sumamente importante para las personas que no tienen estado legal permanente. Bueno, en realidad quizás hasta las personas que no son ciudadanas, ¿verdad? Dado Sí. el ambiente de hoy en día. Vamos a decir que tú tienes hijos y tú eres madre soltera o padre soltero y tus hijos viven contigo. Si a ti te arresta la policía, no vamos a hablar ni siquiera de ICE, pero vamos a decir que la inmigración todavía no tiene nada que ver contigo. Vamos a decir que te arresta la policía porque te paró y tu amigo tenía marihuana en su persona y los arrestaron a todos. Y vamos a decir que tú eres residente permanente. ¿Qué estás haciendo con tus hijos, quienes a lo mejor están en el colegio y van a llegar a tu casa a las 2 de la tarde y tú estás en la cárcel? Tú tienes que tener un plan. Lo mismo es si inmigración te arresta. Inmigración te arresta, tú tienes que tener un plan. Quizás si es 2 personas o 3 personas quienes viven en la casa, no es problema porque hay la otra persona para recibir a los hijos. Pero ¿qué tal si no? ¿O qué tal si la persona que está ahí para recibir a los hijos no tiene poder legal sobre los hijos porque es una abuela? Hay documentos que tú puedes firmar frente a un notario donde tú le das custodia temporal limitada y tú puedes decir qué tan temporal y qué tan limitada a otra persona, sea familiar o no sea familiar, para que recoja a tus hijos del colegio, los cuide, viva con tus hijos, te los monte en un avión o cualquiera de estas cosas que tienen que ocurrir si a ti te arrestan y te ponen en detención o mientras estás detenido o Dios no quiera si a ti te deportan. Las personas que tienen hijos y que están a peligro de ser arrestadas porque a lo mejor son residentes pero tienen récord penal o a lo mejor están aquí indocumentadas o a lo mejor tienen un estado temporal que se va a terminar. Estas personas son personas que ya deberían saber quién es esa persona que se va a encargar de sus hijos y ya debería tener esa persona el poder legal, custodial que se necesita. Y tú puedes hacer uno que dejas en el colegio, puedes hacer uno para doctores, puedes hacer uno en general. Estos poderes son sumamente importantes y le voy a decir que todas las agencias de no fines lucrativos como Caridades Católicas, la Asociación Latinoamericana, GAIN, todas estas agencias tienen formularios que tú puedes utilizar y llenar como poder custodial. ¿Y para las personas que quieren proteger cuentas y propiedades, abogada? Entonces hay, por ejemplo, cuentas de banco. Hay un formulario que tú puedes ir al banco y firmar. Son un par de formularios que son tan fácil que es medio tonto no tenerlo. La primera cosa es, por ejemplo, yo estoy casada. Mi esposo tiene acceso completo a mis cuentas. Nosotros tenemos acceso completo a las cuentas de ambos. A mi esposo le pasa algo, yo no me preocupo porque el mismo acceso que él tiene lo tengo yo. Esa es una opción para parejas. Pero vamos a decir que hay otras cuentas donde nosotros no compartimos. En los bancos hay formularios que tú puedes ir a firmar. Uno es, ¿qué pasa si te mueres? ¿A quién el banco le debería dar ese dinero? Y esto es sumamente importante porque si tu pareja o si tu familia tiene que esperar hasta que un juez ordene que le den el dinero, van a pasar meses. Pero si tú vas al banco y tú firmas este documento que le indica al banco quién recibe el dinero en el momento de que te mueres, por ejemplo, todo lo que la familia tiene que enseñar es tu acta de difunción y el banco le da todo el dinero. Y es un papel de una hoja, es tan fácil. El banco también tiene otra hoja donde tú puedes asignar a alguien como segundo usador de la cuenta. Y tú puedes limitar qué significa eso. Tú puedes limitar que esa persona no puede usar la cuenta, pero puede quitarle dinero de la cuenta si algo te pasa. Okay. Entonces, en el banco puedes hacer esto. Acerca de tu propiedad, simplemente un poder de abogado donde tú especificas, yo tengo este carro, yo tengo esta casa, yo tengo esta máquina y estas cosas, si a mí me pasa algo, si me deportan, si me muero, si no soy capaz intelectualmente, a esta persona le doy el poder para que haga con estas cosas lo que quiera hacer o lo que yo quiero que haga o lo que sea. Entonces, un poder de abogado donde especificas la propiedad, la persona y las circunstancias y la duración del poder, y ahí tienes tu propiedad protegida. Y ahorita como está la situación, abogada, si a un padre le llaman a una cita del colegio de sus hijos y no puede o no quiere atender por miedo, ¿cuáles son sus opciones? Entonces,
no tiene muchas opciones. Un padre tiene que ir a recoger a su hijo, lo cual es un problema, al menos de que el colegio tenga una alternativa. El colegio va a llamar a la persona que en el récord está como la persona custodial de ese niño. Y vamos a decirte que como persona custodial de tu hijo está tu hermana, quien es ciudadana americana. Si viene inmigración a preguntar acerca de la niña y tú no tienes a nadie custodial, te van a llamar a ti porque tú eres el papá o la mamá. Pero si la persona custodial es tu hermana, quien es ciudadana, es tu hermana a quien van a llamar. O sea, el colegio tiene que llamar a la persona quien en sus récords sale como custodia legal de esa persona. Claro, eso no es tan simple así, porque eso significa que esa persona tiene derechos de tomar decisiones y obligaciones de ir a citas, de ir al colegio, de firmar papeles, etcétera, etcétera. Pero en este momento, si tú estás preocupado por el bienestar de tu hijo, porque tú no estás documentado, y vamos a decir que tu hermana es ciudadana y ella está dispuesta a ser custodial de tu hijo, tú técnicamente pudieras firmar un documento donde le das la custodia a tu hermana y este documento ponerlo en el colegio y es tu hermana quien toma decisiones, quien puede hacer las X, Y, Z con tu hija y es la persona que el colegio llamaría si algo pasaría. ¿Ok? Entonces, estas son decisiones difíciles que una familia tiene que tomar porque cuando tú le das poder o custodia a una persona, eso significa que esa persona tiene mucho poder sobre lo que pasa en tu vida. Así es. Ustedes tienen que hablar con un abogado de familia o un abogado de propiedad para asegurar de que entienden qué es lo que están cediendo. Pero hay situaciones donde probablemente es apropiado ceder la custodia. Así sea una custodia limitada o temporal, y las personas se deberían encargar en hacer eso. Abogada, y finalmente, ¿se puede meter en problemas una persona por atender a demostraciones políticas, aunque sea legal en este país? Bueno, aparentemente sí. Recientemente tuvimos el arresto de un joven estudiante, quien es residente permanente, quien estaba participando en protestas pacíficas, protestando lo que está pasando en el Gaza. Y de repente se aparecieron oficiales de migración, lo han arrestado y lo han cargado de ser simpatizante de terrorista. Simplemente no hay nada que uno vea que dice que este joven hizo nada violento o que este joven estaba en realidad apoyando ningún grupo terrorista. El gobierno dice que como sus ideales están alineados a los ideales de un grupo terrorista que se llama Hamas, eso es suficiente, pero eso es en realidad demasiado grande porque Hamas quiere un Estado palestino. Los palestinos quieren un Estado palestino, pero la diferencia entre uno y el otro es que uno lo hace por medio de actividades de violencia y los palestinos lo hacen por medio de actividades pacíficas. Así es. Pero estas líneas están siendo borradas. Si tú eres una persona que no es ciudadana, no te puedo decir a ti que tú puedes libremente hablar sin consecuencias. ¿Que lo debes hacer? Sí. ¿Que debes participar en demostraciones? Sí. ¿Que deben ser todas estas demostraciones pacíficas? Absolutamente. Pero yo hoy en día decirte que no hay consecuencias, claramente no lo puedo hacer porque inmigración está demostrando que por lo menos en el caso de un joven, decidieron tomar acción. ¿Quién sabrá qué pasa con el caso del joven? Desafortunadamente aquí se nos termina el tiempo el día de hoy. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, esto es una guerra física y legal, pero esto es una guerra intelectual. Muchas de las razones por las cuales el gobierno, esta administración, está haciendo lo que puede hacer y va a lograr hacer mucho de lo que quiere hacer, no tiene que ver con acciones legítimas o con la ley o porque cortes lo permiten. Mucho de esto va a tener que hacer porque han podido lograr dar miedo, aterrizar a comunidades, hacer que las comunidades callen en vez de hablar. Y el mensaje para nosotros es, este país vale la pena preservar, vale la pena defender la democracia, vale la pena defender nuestros derechos civiles y es muy importante entonces de que no participen en el miedo, no distribuyan información falsa, busquen información correcta y claramente no se dejen aterrorizar intelectualmente, porque en el momento de que ustedes dejan de que esto les entre en la cabeza antes de que le entre información correcta y lógica y acción, entonces perdieron.
y no podemos perder porque este es un país maravilloso y todos tenemos una obligación asegurarnos de que América es un país democrático, con libertades y con la ley, con la regla de la ley que se sigue. Por favor, denos